Buenas noches, bienvenidos a la presentación del libro El desentierro de una historia de la editorial El Ático de Israel, escrito por Alejandro Goldstein. La presentación de un libro siempre es una fiesta y más con la presencia de todos ustedes, aquí esta noche. Y no por casualidad en esta casa, el Instituto Yavne que formó Alejandro con valores judaicos bien arraigados. Como todo el libro, el día de la presentación es muy importante porque la obra deja de ser dominio privado del autor y de la editorial para pasar a presentarse en sociedad y enriquecerse de todas las lecturas e interpretaciones de ustedes, los lectores. Engalanan la mesa de expositores el profesor Néstor Florio Rey, profesor de Historia y director de secundaria de este Instituto Yavne durante 18 años, y un profesor muy querido por Alejandro. Shai Aben, licenciado en Ciencia Política y Humanidades por la Universidad Hebrea de Jerusalén y magíster en Business Intelligence por la Universidad de Barcelona. Tiene amplia trayectoria en instituciones comunitarias y educativas en Uruguay e Israel. Anteriormente fue presidente de la Federación Juvenil Sionista, docente en la Escuela Integral, director de Juventud en el Centro Recordatorio del Holocausto y director de Cultura y Juventud en la Comunidad Israelita del Uruguay. Tiene la palabra el profesor Florio. Bueno, buenas noches a todos. Y antes que pase más el tiempo, Shana Tová para todos. Muchas gracias una vez más a Alejandro y a la familia por esta invitación. Yo siempre he puesto a la señora Goldstein como una de esas madres que hacen necesaria la existencia de los directores en los colegios. Porque si todas las madres y familias reaccionaran con el apoyo que siempre me brindó, la labor del director sería estar sentado en la dirección leyendo alguna cosa para entretenerse y nada más. Así que para mí es un enorme placer verla aquí hoy nuevamente. Gracias, Florio. Bueno, ahora este espacio me llena de recuerdos. No dudo que debo haber hablado aquí decenas y no sé si centenares de veces a distintos públicos y auditorios, pero nunca lo hice con 75 años como tengo ahora. Así que ya las neuronas no son las mismas y probablemente ya no tenga la eficacia que tal vez tuve en otra época. El libro. Yo creo que lo mejor que se puede decir de un libro cuando uno lo presenta, y siempre y cuando no quiera mentir, es que este libro merece ser leído. Es un libro que merece ser leído. Por eso yo no voy a sacarle al libro el contenido, porque estaría restándole a los lectores la posibilidad de deleitarse con el contenido de este libro. Voy a hacer una pequeña corrección, apelando a mi vieja condición de docente, ¿no? Que uno siempre tiene que encontrar algo. Yo no creo que esta sea una novela histórica. Yo creo que más que una novela histórica, esta es la historia de una vida de novela, que no es lo mismo. Es un libro que está escrito con dos cosas que son absolutamente imprescindibles para cualquier escritor. Está escrito con la cabeza, pero con la mano puesta en el corazón. Y eso se nota. Es un libro que está lleno de vivencias propias más allá de la historia que relata. Es un viejo axioma de la historia
de que en definitiva toda historia es en el fondo una autobiografía del autor. No importa si el tema es Tutankamón, Pericles, el Libertador San Martín o lo que pasó antes de ayer. Siempre todo autor es autobiográfico a la hora de escribir, porque no se puede sacar de encima, afortunadamente, todo el bagaje cultural que lleva, y eso lo expresa a través de la escritura. Y esto es así en este libro particularmente. Y es un libro que con mucha sagacidad, con mucha inteligencia y también con algo, yo diría, de imposición rigurosa, Alejandro ha definido como un libro escrito para que no se olvide lo que el pueblo pasó, o nuestro pueblo pasó, para decirlo en términos de él. Y yo creo que eso es algo que le agrega valor al libro, porque si algo es necesario en toda comunidad, es no olvidar lo que se pasó y transmitirle ese legado a quienes vienen detrás. Eso es lo que significa el patrimonio. Patri de pater, lo que los padres legan a sus hijos. Y este es un libro de patrimonio. Este es un libro donde se lega a quienes lo lean todo un contenido emocional, además del contenido histórico. Yo me tomé la libertad, justamente para evitar caer en revelar los secretos del libro, de pensar en el libro comparándolo con otras lecturas anteriores, de las muchas que he hecho en 65 años de estudio de historia, ¿no? Y he encontrado 3 cosas que este libro me ha removido de recuerdos que son propiamente de pensadores judíos y que quiero compartir con ustedes. Alejandro cita una cosa que a mí me parece importante. Dice: la búsqueda de un renovado significado de la palabra vida. En realidad, vida es mucho más que una palabra. Vida es un enorme mundo en contenidos. Pero esa palabra vida me retrotrajo a una lectura de un historiador judío que falleció hace un par de años, Otto Dav Kulka, que escribió un libro autobiográfico, absolutamente, que se llama Paisajes de la metrópoli de la muerte. Y obviamente se refiere a Auschwitz. Es un libro muy removedor, porque él llegó ahí con 11 años. Pero cita un elemento que me parece importante en ese espantoso mundo de la muerte y que es el rescate de la palabra vida a la que se refiere Alejandro. Vaya a saber por qué, cuenta Kulka, en una oportunidad entró al campo de concentración una armónica. Y él, que tenía algún conocimiento musical, en los momentos en que los guardias le posibilitaban, ejecutaba alguna pieza de las que tenía en su memoria. Un día estaba ejecutando una de esas piezas que recordaba de ser más niño aún, de espaldas a esa enorme máquina de asesinar que eran los hornos por donde salía el humo de la vida. Y estaba tocando esa armonía que recordaba y se le acercó otro
prisionero y le dijo: ¿tú sabés lo que estás tocando? Y él le dijo: no. Lo recuerdo porque lo aprendí en algún momento. Y le dijo: estás tocando el himno a la alegría de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Fíjense la imagen. Frente a esa atrocidad del campo y de los hornos, la vida se abría camino a través del himno a la alegría que hacía que la muerte no pudiera triunfar siempre y para siempre. Por eso cuando Alejandro dice que rescatemos el sentido de la vida, yo recordaba esta anécdota de Kulka y la quería compartir con ustedes. También me retrotrajo a otra lectura, esta de otro judío muy importante como rescatador de la memoria de lo que fue el horror del Holocausto, que es el italiano judío Primo Levi, que escribió una terrible trilogía de Auschwitz, ¿no? El último de cuyos libros, que se llaman Los hundidos y los salvados, se refiere a las dificultades que hubo para reinsertarse aún después de que terminó la guerra y que los campos fueron liberados. Y Primo Levi transcribe en ese tercer volumen una frase de Jean Amery, otro judío también, austríaco, también sobreviviente del Holocausto, y que es una frase que a mí siempre me pareció sintetiza eso que los pueblos no pueden dejar pasar como que esto es historia y terminó, porque no hay una terminación para este tipo de barbaridades. Dice Amery: quien ha sufrido el tormento no podrá ya encontrar lugar en el mundo. La maldición de la impotencia jamás se extingue. La fe en la humanidad no se recupera jamás. Y yo creo que esta frase, que por supuesto es muy cruda, es al mismo tiempo un mensaje. Es un mensaje para que le transmitamos a los jóvenes: hay que tener fe en la humanidad porque hemos demostrado que podemos avanzar. Pero cuidado, no pensemos ingenuamente que las atrocidades del pasado no pueden volver a repetirse si nos descuidamos. Por lo tanto, seamos siempre custodios de ese patrimonio que hemos heredado y transmitamos la fe en la humanidad, pero al mismo tiempo la precaución de no permitir que se caiga nuevamente en esas atrocidades. La última, porque no quiero extenderme, porque en realidad el protagonista hoy es Alejandro y su libro, pero la última, una muy conocida, que es la filósofa alemana judía Hannah Arendt, que escribió allá por el año 63 una serie de artículos que posteriormente se recopilaron en un libro sobre el proceso de Eichmann en Jerusalén. Ahí Hannah Arendt creó un concepto que hay que entenderlo y no hay que dejar que se malinterprete: el concepto de la banalidad del mal. Y cuidado, porque por lo menos en español esa palabra banalidad es una palabra
terriblemente ambigua. No hay banalidad en el mal. El mal es mal. Y no importa si se ejerce en función de ninguna causa, por valiosa que sea, o simplemente es, como dice Hannah Arendt, la ejecución de órdenes venidas de más arriba. Hay un momento en que el ser humano tiene que ser capaz de decir: esto no se puede hacer, independientemente de dónde venga e independientemente de quién sea que dé la orden. Así que aquellos que son banales con el mal merecen exactamente el mismo trato que aquellos que dieron la orden. No existe aquí la posibilidad de considerar que alguien está exento de culpa. Miren que no voy a ir con todo el libro, tranquilo, no va a ser tan grande la charla. Dos pequeñas anécdotas que vienen de acá, de esta casa, y que para mí fueron particularmente importantes, y también las quiero compartir. Según dice Alejandro, esta pareja, cuyos nombres no voy a mencionar, llegaron a Montevideo el 23 de diciembre de 1947. ¿Es verdad? Y yo recuerdo que en una oportunidad, en una de esas ceremonias recordatorias del Día del Holocausto o de alguna otra conmemoración, vino a hablar al Yavne, todavía estábamos en Andes 1180, vino a hablar una señora que había sido una niña sobreviviente del Holocausto. No importa lo que dijo, a mí me importa lo que me dijo a mí al final de la charla. Me dijo: mire, Florio, yo le voy a pedir una cosa a usted que no es judío y que es profesor de historia. Nunca diga a sus alumnos que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados. ¿Y sabe por qué? Porque una guerra nadie la gana. En una guerra todos pierden. ¿Y sabe quiénes pierden en primer lugar? Me dijo: los niños. Hace unos años, la UNESCO publicó un libro muy removedor, enorme, seguramente pudo haber sido 1000 veces más enorme, que se llama Voces Robadas. Y en ese libro recoge testimonios de niños que, por haber tenido que vivir su infancia en una guerra, perdieron para siempre la posibilidad de una parte del recuerdo y de poder compartir ese recuerdo. Por eso, el que aparezcan testimonios como este de Alejandro, donde se recupera eso, me parece muy valioso, porque es devolverle a alguien la voz que le robaron. Es como detener al ladrón del tiempo y decirle: aquí está una parte de lo que tú no pudiste contar. Esta gente se fue a vivir al barrio Reus Norte, aquel barrio, o este barrio, porque a pesar de que le cambiaron el nombre por allá por 1903, para muchos sigue siendo el barrio Reus Norte. Los que éramos vecinos
de al lado, en Gómez, en La Figurita, en Villa Muñoz, eran, siempre lo consideramos, no el barrio de los judíos, sino el barrio del judaísmo. Porque en un barrio donde viven judíos pueden vivir judíos, pero en un barrio donde viven judíos y además hay 7 sinagogas, como recuerda Alejandro, ya no es un problema solo del barrio de los judíos, es un problema de judaísmo vivo, que ahí está. Ese barrio de tango además, que lleva el nombre actualmente de Villa Muñoz en recuerdo de José María Muñoz, quien fuera el primer presidente del Banco República Oriental del Uruguay, es un barrio donde se daban cosas estupendas, y yo lo digo como del barrio de al lado, como vecino del barrio, con el cual había una gran rivalidad porque teníamos cuadros de fútbol que nos enfrentábamos 2 por 3 y nos matábamos a patadas. Y no importaba quién éramos, nadie se le hubiera ocurrido preguntar quién era el otro. Simplemente el otro era otro al que había que ganarle mientras duraba el partido, pero se acababa el partido y se terminaba. Eso que hoy lamentablemente se ha perdido y la convivencia se ha hecho cada vez más difícil. Y un último recuerdo, coincidiendo con la fecha de llegada, también otro recuerdo de acá de Yavne, y esta vez sí, ya en este edificio. Una vez, una también sobreviviente del Holocausto me contó que había llegado a Montevideo 20 o 21 de diciembre y había sido recibida, como fueron recibidos ellos por los paisanos, había sido llevada a la casa de sus familiares, había compartido una cantidad de cosas. Dice, pero ¿sabe cuál fue el día que no puedo olvidarme? El 24 de diciembre, porque cuando empezaron los cohetes, corrí a tirarme abajo de la cama gritando, volvió la guerra, volvió la guerra. Eso es la guerra, eso fue la tragedia del pueblo judío y eso es, como dice Alejandro, lo que nadie puede hacer que se olvide. Gracias y perdón lo largo. Bueno, desafío difícil hablar después de estas anécdotas, además vividas por uno mismo. Desafío también hablar sobre un libro que la gran mayoría no leyó y hay que tener cuidado de, como decimos hoy en día, de no spoilear, de no revelar mucha cosa. Decir lo suficiente como para motivar, incentivar la lectura, pero guardar también para la sorpresa del público. Yo agradezco la invitación, para mí es un honor. Claramente, generacionalmente, la mayor parte del tiempo que narra la novela, yo no era nacido, de hecho, debo ser, si no el más joven, de los más jóvenes acá, en edad por lo menos, del auditorio, pero me sentí muy identificado porque muchas de las temáticas que trabaja acá Alejandro están vinculadas con cosas que yo hago en el día a día. Muchos de ustedes saben que yo hago recorridos como guía acá en Montevideo, el Montevideo judío. También trabajo como guía en Polonia con el tema de la Shoah. Y me ha tocado, por este tema, de trabajar con lo que es patrimonio judío, legado judío, herencia judía, también estar en contacto con documentos históricos, con materiales, con fotografías, tener que visitar casas de personas cuando fallecen y dejan algún material vinculado con la comunidad y bueno, ir a ver qué dejó esta familia, o tener que desarmar Batei Knesset, sinagogas o instituciones judías que ya no quedan en pie.
Y así que me sentí muy identificado con muchas de las temáticas que aparecen ahí, por más que generacionalmente no vengo desde allí. A mí lo que me pareció impresionante, o sea, algo de verdad, no conocía a Alejandro, nos conocimos hace poco, conozco a muchos miembros de la familia también que están acá, una familia además que es muy activa y muy creativa, y eso se ve también en estas historias que aparecen en los libros. Primero me pareció impresionante cómo se puede en tan pocas páginas meter tanta información, hablar de tantos acontecimientos históricos importantes para el pueblo judío y hacerlo de una manera tan ágil. Está escrito desde una mirada, me parece súper educativa, pedagógica, muy esclarecedora, muy explicativa, cosa que también cualquier persona, incluso si no tiene nociones anteriores, todavía le va a resultar un libro entretenido y va a aprender muchísimo. Un libro que habla sobre el episodio trágico de la Shoah y puede situar o relacionar a los personajes con tantos sucesos que sucedieron en esos años de la guerra y con lo que sucedió después de la guerra, que también le da una riqueza tremenda. Un libro que habla de discriminación, de hambre, de frío, de cansancio, de trabajo forzado, de bombardeo, de viaje en tren, de la maduración intensiva de los niños, la importancia de los zapatos, el escape al este, de los campos de refugiados después de la guerra, del qué sucede después, de a dónde ir. Son todas cosas que aparecen acá y están muy bien desarrolladas y que nos generan también una conexión con historias que conocimos acá en Uruguay o conocemos acá en Uruguay. A mí, por ejemplo, en muchos capítulos del libro me hizo recordar sobrevivientes que me tocó conocer personalmente. El libro habla mucho de aquel silencio de los sobrevivientes, ¿no? La gente no quería escuchar y los sobrevivientes no querían hablar o no podían hablar. ¿Y cuántos casos tenemos nosotros acá en Uruguay de personas que hablaron, que contaron su testimonio, que escribieron, y varias otras que no pudieron hacerlo y se llevaron una parte de la historia con ellos? Hay algunas personas en particular, además, que a mí este libro me hicieron recordar. Alejandro habla, por ejemplo, del caso del Rav Kramer y su vínculo, su aporte a lo que fue el rescate de judíos, a lo que fue la comunidad judía que se fue creando en Shanghái, ¿no? O sea, personas rescatadas de la Shoah hacia Shanghái, y me hizo acordar el caso que tuvimos acá, el Rav Milevsky. El Rav Milevsky, que participó, lo que fue el canal Milevsky, en la recaudación de dinero para salvar personas, sobre todo de Lituania y Yeshivot, para que pudieran llegar a Shanghái y poder sobrevivir a la Shoah. O el caso también de Simcha Inventarsh, durante muchos años docente en la Sholem Aleichem, que también está mencionada en el libro, y que después de la guerra, con dinero del Joint, con camiones, juntaban niños huérfanos que habían quedado en Europa y llevan... Sí, claro. Y la hija ha escrito un libro con todo esto. Y Simcha lleva a esos niños cerca de París, ¿no? A una especie de campamento donde les dan educación, donde recuperan esa identidad como judíos. Muchos de estos logran emigrar a Eretz Israel. Él no pudo, llega acá al Uruguay, trabajó muchos años en educación y después de fallecer, varios le quisieron dar el título del maestro anónimo, porque ¿quién es maestro conocido cuando hablamos de la Shoah? Todos hablamos de Janusz Korczak, ¿no? Y él, bueno, una especie de maestro anónimo, alguien que ayudó a salvar judíos y sin embargo quedó un poco en el anonimato.
dos casos que a mí me vinieron. Otro caso se habla mucho de los niños escondidos, ¿no? Y aquí también tuvimos personas que llegaron al Uruguay, quizás uno de los casos más famosos, que tiene libro, tiene documental, incluso es el caso de Gisa Alterwein, la niña de la maleta, que fue salvada por personas que después fueron reconocidas como justos entre las naciones y que fue uno de esos casos afortunados de niños escondidos que pudieron ser rescatados y recuperar su identidad. Y me gustaría mencionar dos temáticas que también con las que me sentí muy identificado y que creo que son bien relevantes para los tiempos que vivimos. El primero tiene que ver con el proceso de inmigración que narra Alejandro, que no en toda la familia se dio de la misma manera, pero que hay mucho de ese proceso con el que muchas familias se pueden sentir identificadas, que tiene que ver con la salida de Europa o los motivos que llevaron a la gente, a los inmigrantes, a salir de Europa, el a dónde ir, ¿no? Y eso aparece en el libro más de una vez, a dónde ir, el Uruguay como destino que en muchos casos no estaba previsto y que termina siendo una solución de emergencia, tanto para gente que primero emigró o intentó emigrar a Argentina o a Brasil y luego llegó acá, o para personas que querían hacer la América y llegar al norte, sobre todo en los años 20, pero por las restricciones terminaron en América del Sur y puntualmente en el Uruguay. Esa cuestión de qué cargo en la valija, además de ilusión y esperanza y miedos, qué sucede en el barco, la cuestión de las hermandades de barco, las shipbreeder que se generaban en el barco, los documentos que necesitaban esos inmigrantes para poder venir, el certificado de inmigración, que en el caso uruguayo las personas tenían que demostrar aptitudes para el trabajo y gozar de buena reputación o moralidad. El miedo de, bueno, llegué al puerto y eso aparece en el libro, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a recibir? Y cómo esos inmigrantes cuando llegan se encuentran con otros inmigrantes que habían llegado hacía un poquito antes, pero ya tenían suficientes herramientas como para ayudar a los recién llegados. Y son las personas que los van a esperar en el puerto, los que los van a llevar a pasar las primeras noches o a su propia casa, o a acompañar al hotel de inmigrante, o después a las casas de inquilinato, a los conventillos. Y hoy 21 de septiembre, hace 114 años, se estaba fundando oficialmente la primera institución judía del Uruguay, que fue Ezra, la institución de ayuda al inmigrante, y una de sus funciones tenía que ver justamente con dotar a los inmigrantes de los recursos que hicieran falta. Y después, bueno, el proceso que termina también con el tema del asentamiento, ¿no? Con conseguir un primer lugar donde vivir, dinero para poder mandar la carta de llamada para que viniera el resto de la familia. Y el asentamiento puntualmente en el barrio de los judíos. Concepto que a muchas personas les molesta, ¿no? Esto de que les choca, esto de llamarlo el barrio de los judíos. Y también viene con una época donde la mayoría de las instituciones judías, que son de los años 30, por ejemplo, en una época donde la palabra judío, judías, se usaba de manera peyorativa y tuvieron que usar el término de israelita, ¿no? Entonces tenemos Comité Central Israelita, Comunidad Israelita, que hoy genera mucha confusión, pero que viene de esa época y todavía a algunos les choca. Pero algunos personajes que aparecen y algunas instituciones que se menciona a la mutualista israelita, se mencionan la cantidad de instituciones judías que había en la vuelta, el poder, un barrio además donde el judaísmo se vivía de manera cotidiana y en la calle. Alejandro menciona la radio judía, las audiciones radiales que se podían escuchar desde las ventanas. La Plaza Fugazot. La Plaza Fugazot. Nos pasa cuando hacemos los recorridos con personas que vivieron en el barrio. Nos dicen, acá en Arenal Grande está la heladería Chingolito y acá así tal cosa y lo otro. Y cuentan anécdotas que están muy bien reflejadas en el libro. Y acá hubo audiciones radiales
judías en español, hebreo, yiddish, alemán, húngaro, ladino. Así que eso es una de las cosas que yo quería resaltar del libro, porque de verdad permite, incluso a personas que no tuvieron la vivencia de la inmigración, revivir, recrear todo ese ambiente. El segundo tema que quería mencionar tiene que ver con una de las ocupaciones más típicas de los inmigrantes judíos, y es el del cuentenik o clapper, el vendedor ambulante, la persona que iba clap clap golpeando puertas y vendiendo mercadería, que siempre decimos en broma, este es el primer delivery, ¿no? Este es el primer pedido ya, que te llevaba la mercadería a tu casa, y también los primeros que te permitían comprar a crédito, ¿no? En cuotas. Esto de si no me puede pagar hoy, me paga el mes que viene, si no me puede pagar el mes que viene, páguenme hoy. Y todas esas señas, ese lenguaje que tenían entre ellos, esos vendedores, ¿no? Como de la casa de malos pagadores, marcar la C de Shvok, de clavo, que hay quien dice que era además una manera de engañar a la competencia, qué sé yo. Pero en el libro también está muy bien descrito, y te muestra el proceso del pasaje del vendedor ambulante, que después logra poner un pequeño taller o un pequeño almacén, y después llega el momento, bueno, ya nos transformamos en empresa, y muchas veces se elige, si ustedes ven hoy en día está libre, se puede acceder al diario oficial, en la página del INPO, van a ver un montón de empresas con nombres judíos, nombres en hebreo. Bueno, acá se habla de Tikvah, ¿no? Sí. Tikvah, Sociedad Anónima, pero algo que también aparece mucho. Y me llama la atención que hay una frase de Alejandro que no sé si hay otra en el libro, pero es una frase donde él se permitió hacer un comentario personal, que es cuando dice, evidentemente era otro mundo, y él pone que no volverá, ¿tá? En donde la palabra dada tenía más valor que la firma de un documento ante un notario. Eran tiempos en los que bastaba con mirar el rostro del cliente para abrir una línea de crédito. Y también fue fascinante ver, yo aprendí aquí con el libro, las distintas estrategias de cómo llevar esos libros, esas tarjetas de crédito, también me parecieron fascinantes. Bueno, y para cerrar, porque la verdad que el protagonista acá es Alejandro, hay una escena en el libro donde uno de los protagonistas adquiere en la feria un objeto, una menorá, eso podemos decirlo. Y esa simple anécdota esconde tanto. De hecho, bueno, estamos acá, miren el logo del Yavne, tenemos la menorá allá adelante, estamos rodeados de la recreación de Chagall, de los vitrós de Chagall. Más allá de lo potente del símbolo, y en el libro se habla desde la menorá en el arco de Tito en Roma, y la destrucción del segundo templo, y la rotura de la copa en el casamiento, y a qué nos trae todo eso. El adquirir en la feria, en una feria, un objeto como una menorá, que seguramente a varios de los que están acá alguna vez les pasó. Los protagonistas se preguntan quién pudo haberse desprendido de tamaño tesoro. O sea, un objeto que pasa de verdad de generación en generación. Y a mí me ha tocado estar del otro lado de la frase. O sea, a mí me ha tocado ver instituciones que dejaron de registrar sus memorias, dejaron de llevar libros de actas. Personas que cuando falleció alguien de la familia y tocó ir a revisar qué quedó en la casa, armaron una caja, andá, llévalo a la Keilah o llévalo a la comunidad sefaradí. Bueno, ahí ya verán qué hacer con las cosas. Me tocó devolverle a un bisnieto un mahzor que había traído su bisabuelo de Praga de 1800 y pico, y poder entregárselo en mano. Es una generación esta, la que estamos viviendo, es una generación que en muchos aspectos
se desprende de esas cosas, no solamente de lo material, sino también de esas historias. Hubo una generación que no quiso contar o no pudo contar, pero también una generación que está decidiendo romper con la cadena o romper con esos objetos que van pasando de generación en generación. Y yo quería terminar con eso, o quedarme con eso por la importancia que eso tiene, un poco como mensaje. Yo tengo 41, de una generación que se topa con esos vacíos o con ese puzzle o con esas piezas que faltan y que a veces no tiene posibilidad de preguntarle a alguien de su familia qué fue lo que pasó. Y el libro comienza con eso dedicado a todos los abuelos y nietos que no alcanzaron la dicha de aparecer retratados en la misma fotografía. Y a mí me gustaría agradecerte por haber escrito este libro, por haber transmitido tanto con estas pequeñas cosas y quedarnos con ese mensaje a los que son abuelos, bisabuelos y tienen la posibilidad de transmitir, transmitan, cuenten, porque eso tiene un valor realmente irrecuperable. Y para aquella generación, un poco generaciones más jóvenes, que no han tenido la oportunidad de preguntar, traten de participar en esta misión realmente importante de preservar la memoria familiar, la memoria comunitaria, la memoria histórica. Quizás no encontremos la foto donde aparece toda la familia, pero participando en esto de rescatar la historia, por lo menos comunitaria, vamos a poder recrear por lo menos una fotografía de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Es para mí una enorme emoción, un gran orgullo y un gran privilegio tenerlos a todos acá. Gente que hace años, muchos años que no veo, primos, hermanos, mi mamá presente aquí, mi suegra. Y bueno, rostros que no veo hace mucho tiempo y que la verdad me emocionan. Pasando directamente, muy agradecido también al profesor Florio y al profesor Jay por sus conceptos, muy agradecido. Allá por el año 2015 recibo un correo de una persona que yo no conocía. Fue a visitar a su hijo a Quito y dijo, tengo que conocer a Alejandro Goldstein. ¿Quién es Alejandro Goldstein? El hombre me escribe y me dice, ¿te puedo conocer? ¿Puedo entrevistarme contigo? Y le digo, por supuesto, con mucho gusto. Ese hombre vino con su esposa y nos reunimos a cenar en Panamá con Raquel y este matrimonio. Bueno, este matrimonio me honra hoy con su presencia, que es el señor Leo Canelson. El honrado somos nosotros. Su señora Esther y su nieta Carolina. En cualquier momento va a llegar el hijo del señor Leo. Y esa noche el señor Leo, mi amigo, única vez en mi vida que lo vi, hasta el día de hoy que lo veo por segunda vez, tuvimos un nutrido diálogo en el transcurso de los años, pero esa noche en particular su esposa Esther medio que lo intimó a que me contara una historia. Él no quería, pero al final me la contó, y yo no soy un tipo de grandes emociones, de grandes expresiones, pero tenía todos los pelos de punta, la historia me estremeció hasta el alma, y con mucho respeto le pregunté si me la podía guardar. Me dijo, sí, con mucho gusto. Entonces, yo siempre digo que los escritores somos ladrones de historias. Robamos historias por donde estén y las aprovechamos en beneficio propio y las hacemos nuestras, para después transmitírsela, devolvérsela al gran público. Este hombre me transmitió una historia, le pregunté, en 2015, ¿la puedo guardar? Sí, me la guardé. 5 años después, esa historia la recordé, pues yo soy
tengo memoria selectiva, no recuerdo lo que comí ayer, pero hay cosas puntuales que sucedieron hace 50 años que me las acuerdo como si fueran hoy. Pero esa me la acordaba. Y bueno, esa historia surgió. 14 de enero de 2020 comencé a escribir el libro. En finales de febrero de 2020, Raquel viajó con su papá y su mamá de regreso a Uruguay. Hete aquí que las fronteras, el espacio aéreo mundial se cerró por la pandemia del COVID-19. Mi hija Maya estudiaba en Tallahassee, Florida, así que me encontré solo, sin trabajo, sin preocupaciones aparentes, entonces dediqué durante varios meses 14 horas diarias a escribir, sin pausa y sin prisa, abandonando la estética corporal, porque no salía a la calle, salíamos allá en Panamá, se cerró absolutamente todo y teníamos 2 horas para salir a la calle 2 veces por semana, hacer compras, ir al banco y nada más. Yo me tomé la libertad de tomarme 2 horas más porque era la cifra final del documento de identidad. Yo a eso le agregué el pasaporte. Así que tenía el privilegio de salir 4 horas semanales a la calle. Así que no tenía otra cosa que escribir. Entonces, gracias a la anécdota de mi querido amigo Leo, surgió la inspiración, que es lo más difícil para un escritor, y de allí todo fue viento en popa y fui avanzando. 2 temas puntuales se manejan en este libro, que es la comida y el silencio. El primer protagonista de la obra, amigo mío, que lo conocí en Israel, amigo de mi mamá y de esposo de una íntima amiga de ella, ¿sí? Raquel, ¿sí? Un día llega a mi casa. Este hombre es la historia de él en su periplo europeo. La primera parte de la historia, esto está todo basado en hechos reales, pero con decenas de anécdotas diferentes, con un hilo conductor que es la historia que me contó Leo. ¿Sí? Un día llega este hombre a mi casa, Nathan Oshry, que le pedí, yo traduje sus memorias al español, le pedí permiso a su viuda para que me la dejara volcar en mi historia. Me dijo con mucho gusto, muy honrada. Y bueno, vienen Raquel y Nathan a mi casa. Yo vivía en los dormitorios estudiantiles de la Universidad de Tel Aviv, y este hombre, ya mayor, tendría unos 50 y pico de años, 55, era 15 años mayor que su esposa, viene y me abre la heladera. Y yo me sentí invadido en mi privacidad. Yo con mis impetuosos 19 años empecé a pensar, ¿y este hombre quién es? Que yo prácticamente no lo conocía. Un hombre con un humor a prueba de balas, a pesar de haber perdido más de 200 personas en el Holocausto. Siempre con una alegría, siempre con una sonrisa. Me abre la heladera y yo me sentí invadido en mi privacidad. ¿Quién era él para abrirme la heladera? Entonces, con el tiempo, empecé a entender que abriendo la heladera, él ya tenía en la mente aquello que nunca se le borró. Si la heladera tiene comida, está bien. Si no tiene comida, hay problemas. Además que él venía con 2 cestas con frutas, verduras, carne que en aquel momento yo comía, y me daban la comida para 1 o 2 semanas, una locura. Y bueno, esa es la primera anécdota.
este hombre recaló en un kibutz, que es una sociedad agrícola en Israel que se gestó en los años 30 y pico, ¿verdad? Y cuando lo ubicaron en Israel, en esa granja, donde le tocó vivir, al lado del comedor. Era como pasar del terror al paroxismo, a lo máximo, porque lo pusieron al lado del comedor. Era lo máximo, así que cuando tenía hambre, iba y comía, sin límite. La segunda anécdota me pasó de niño. Salimos de la escuela, Yavne, y me fui a jugar a la casa de un amigo. Tenía 6 años, 7 años, más no tenía. Jugamos al fútbol en la calle cuando todavía se podía. Y terminamos de jugar, el niño impetuoso entró a la casa. Me muero de hambre. Abre la heladera. No hay nada, había poco o no había lo que él quería comer en ese momento, y dijo una frase inapropiada. Estaba la abuela, estaba la mamá, estaba yo. La abuela, cuando escuchó "me muero de hambre", le pegó un cachetazo al nieto, que el nieto se puso a llorar porque fue un estruendo. Una cachetada ejemplarizante, sonora, y se puso a llorar el niño, por supuesto, porque primero por el impacto se sintió sorprendido que la abuela lo golpeara así, y segundo por el dolor, la sorpresa, la decepción, qué sé yo. Entonces, ¿qué hizo la madre? En lugar de consolar a su hijo, fue a abrazar a la madre, que lloraba tanto o más que el niño. Y yo, un niño de 6 años que ya tenía cierto criterio formado, digo, ¿pero qué es esto? El mundo al revés. En lugar de consolar a la víctima, consolaba a la victimaria. Después de muchos años entendí que esa mujer había pasado los horrores del Holocausto, y eso quedó en la psiquis de ella, el hambre, ¿sí? Y volviendo a mi querido amigo Nathan, cuando su esposa se preocupaba de que no había nada de comer en la casa, le decía, cerrando los ojos así, le decía, Rachel, hay una cebolla, hay un pedacito de pan, ya está, no necesitamos más. Eso es suficiente. Quizás una de las razones que los judíos, y especialmente en Israel, donde las heladeras están rebosantes, o sea, no cabe un alfiler, todo lleno de comida, que yo nunca pude convivir con eso. Yo necesito tener la heladera semi vacía, elegir los alimentos que voy a consumir, pero si yo quiero consumir un pedacito de chocolate, algo, de ninguna manera tengo que vaciar media heladera para agarrar el chocolate. No lo como directamente, soy medio vago para eso. No puedo. Entonces, está la diferencia entre la madre italiana y la Yiddish mami, la madre judía. ¿Cuál es la diferencia? Que la abuela italiana dice, comé o te querés morir. Y la abuela judía dice, comé o me querés matar. El sentido de pertenencia, ¿no? Comé. Quizá el tema nuestro de los judíos con la comida quizás tenga algo que ver con el tema del Holocausto, ¿sí? Y hace unos días vi un video de Fernando Parrado que dice que el hambre es el miedo más terrible que tiene el ser humano, el más antiguo, el más terrorífico. Nadie va a comprender la terrible ansiedad del hambre hasta que el cuerpo comienza a autoconsumirse. Se va la grasa, se van los músculos, sentís que se mueve algo, que tu hígado se está por consumir y que te estás muriendo. Eso lo rescaté hace una semana, ¿sí? Ahora pasamos al tema del silencio. ¿Para qué iba a hablar esta gente que sobrevivió
a ese horror. En aquellos años, ¿alguien les iba a creer semejante fábula, entre comillas? ¿Cómo contar que los amigos alemanes de toda una vida, que se quedaban con los hijos de la vecina judía, los cuidaban, les daban la merienda, de buenas a primeras se iban a dar vuelta? Y los que eran amigos, hermanos, confidentes, iban a tratar a esta gente como enemigos. Fue un proceso muy rápido de pequeños meses, propaganda y Alemania por encima de todo, y que la culpa la tenían los judíos. Y esta gente, parafraseando al historiador francés Gobineau, la crème de la crème, el pueblo más culto de Europa, ¿sí?, creyó todo ese paquete y lo compró gustosamente. Estos sobrevivientes no querían remover el dolor. Hablar de eso les retrotraía a un pasado que nunca pudieron olvidar. Se cerraron en sus corazas, nunca hablaron del tema, y en pocas situaciones, o en muchas situaciones de la vida, se los veía mirar al vacío, pensando en la nada, con los almanaques llenos de citas, nombres que a los hijos no les sabía a nada, porque esta gente no hablaba absolutamente nada, con fechas marcadas, recordando, y con unas velas que prendemos los judíos en recordación a los muertos, que se llama Yortzeit, que es una vela que dura 24 horas, en donde se recuerda a un ser querido fallecido. Y digo que ese silencio duró casi toda la vida, ¿sí?, porque los hijos de estos supervivientes prácticamente no supieron nada de la historia de sus padres, les fue negada parte de su historia, y cuando pasaron las generaciones y llegaron los nietos impetuosos, ya desinhibidos, empezaron a hacerle preguntas a sus abuelos, y sus abuelos comenzaron a hablar. Lo que no recibieron sus hijos, lo recibieron sus nietos, ¿sí? Y muchos de ellos se pusieron a escribir ya superados los 70 años. Entonces aquí Raquel les va a leer el testimonio de Marianne Granat, abril de 2009, un libro finito que apareció en mi casa de una superviviente del Holocausto que recaló en Panamá. La idea de hablar acerca de los campos de concentración me causaba repulsión, en parte porque temía las reacciones de las otras personas, sus comentarios, su lástima. Aun cuando sus sentimientos fueran sinceros, no hubiera podido soportarlo. La gente piensa que siempre es necesario decir algo, y era precisamente ese algo lo que yo no quería oír. Había solo una respuesta humanamente posible a nuestro calvario: el silencio. Jamás hubiera pensado en publicar este libro, pero 60 años más tarde, la humanidad tiende a olvidar. En varias latitudes del mundo, cual una hiedra que renace sin cesar, los nuevos nazis pretenden no solo borrar esos crímenes, sino que nos acusan de inventar el asesinato de 1/3 de nuestro pueblo. Nuestras cenizas, Marianne Granat, abril 2009. Bueno, otro tema medular en este libro es el idioma yiddish. Tiene un papel central en esta obra, pues 2 generaciones de judíos se comunicaron en esta lengua. Los protagonistas de la obra y, por supuesto, sus hijos, que hablaban la lengua de mamá, el mameluchen. ¿Sí? Estos supervivientes del Holocausto, la vida los llevó a convertirse en eximios políglotas. Con facilidad hablaban 5 idiomas que fueron aprendiendo
durante todo ese periplo infernal que pasaron por Europa. Estos protagonistas no estuvieron en campos de concentración ni exterminio, sino que deambularon por Europa y iban aprendiendo idiomas. Era la única manera de sobrevivir, un pedacito de pan, una cáscara de papa, lo que sea, unas bolsas de arpillera para cubrirse los pies pisando la nieve. Pero ¿qué pasó? Todos esos idiomas que hablaron en su Europa natal, cuando fueron más allá del Atlántico, no les sirvió para nada. Porque acá, en este continente, no se hablaba inglés en aquellos años, hoy se habla un poco más, se hablaba solamente español, ¿sí? Pero aquí que el yiddish los ayudó acá, en Uruguay, a forjarse un futuro, y les ayudó a forjarse un futuro también en la ciudad de Montreal, en Canadá. El yiddish también jugó un papel fundamental en mi vida. Cuando yo era estudiante universitario en Israel, un día se apareció un viejito, Goldstein, de apellido, mi mismo apellido, y preguntó quién podía traducirle una carta del español al hebreo. Mi hebreo en ese momento no era bueno, pero me revolvía. Era unos familiares que le escribían desde Buenos Aires en español, ¿sí? Yo traducía la carta al hebreo y él, de acuerdo a lo que decía la carta que venía de Buenos Aires, él le escribía después su respuesta, fijábamos una hora y una fecha, un día X, porque no existía la telefonía celular, año 1984, él la escribía en yiddish y la enviaba. Esa es una anécdota que recuerdo con mucho cariño. Este libro, además de ser una novela histórica, también es un homenaje a personas ilustres que se destacaron por su bonomía, arriesgando su integridad, su propia vida, perpetuando una frase del Talmud que dice que quien salva una vida, salva al mundo entero. Es la frase que lleva inscrita la medalla de los justos, como les dije, que simboliza la fe en la humanidad. No a todos le dieron esa medalla o ese título que le dio Yad Vashem, que Yad Vashem en hebreo quiere decir un monumento y un nombre a cada superviviente del Holocausto. Uno de ellos que yo considero que el Estado de Israel debió haberle hecho un homenaje es Albert Goering, hermano del número 2 del nazismo. El número 2 del nazismo, después de Hitler venía él, o sea, el hermano era una piedra en el zapato de este jerarca nazi, porque tenía la manía de salvar judíos, ¿sí? Lo mandaron a la fábrica Škoda en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, para que no estuviera en el centro de Berlín, donde estaba el apogeo de todo eso, porque ya estaba teniendo problemas con él y le dijo de una manera u otra, le explicó: tú eres mi hermano, todo lo que quieras, pero si sigues con tu tesitura, fuiste, a vos también te van a matar. Y él salvó decenas de judíos, ¿sí? Yo me busqué la manera de introducirlo en el libro. Adolfo Kaminsky era un judío nacido en Argentina, pero francés, que se dedicó a fabricar documentos falsos, ¿sí? Él también salvó muchos judíos. Maurice Hochschild, industrial alemán que condujo a centenares de judíos a Bolivia, ¿sí?
Ariel Leib Kramer, rabino de Lubavitch en Montreal, mano derecha del Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Morton Narrow, rabino principal de la ciudad de Estocolmo, que hoy debe tener unos 90 años. Conseguí su correo electrónico cuando yo pensaba que yo estaba fallecido. Le escribí, me respondió palabras más, palabras menos. Muy hermoso y muy honrado de ser incluido en la historia. Esteban Hernandorena, llamado Capitán Steve, ¿sí?, que era un naviero vasco que llevó en 2 buques a judíos de Rumania a Palestina, después de Éxodo. Los buques también recalaron en Chipre, pero a diferencia del Éxodo, lograron llegar a destino, a Haifa, cuando llegaban los inmigrantes ilegales y enseguida los dispersaban para diferentes puntos del país. Esteban Hernandorena construyó túneles para evacuar prisioneros del campo de concentración de Gurs, al sur de Francia, para San Sebastián. Solo Dios sabe si Hernandorena no se conoció con mi abuelo Salomón, que estuvo prisionero en ese campo de concentración y finalmente pudo llegar a Montevideo, que cuando a los 18 años, 19 años, ya tenía la ciudadanía uruguaya. Este hombre fue contratado por la Haganah, la agencia judía en Marsella, y los buques se llamaron Pan York y Pan Crescent. Y después el pastor José Vega Franqui, que el 31 de mayo de 1972 fue su mujer y unas decenas de cristianos, misioneros puertorriqueños, iban de peregrinación a Tierra Santa y sufrieron un atentado esa fecha, 31 de mayo de 1972, en el aeropuerto de Tel Aviv, ¿sí?, reivindicado por el ejército japonés y la organización guerrillera árabe Al-Fatah y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. De los 3 sobrevivientes atacantes sobrevivió uno solo, Koso Okamoto, de origen japonés. Esa noche murió el hermano del que fuera presidente un año después, Efraín Katzir. ¿Sí? Ese hombre, el pastor Vega Franqui, perdió a su esposa en el atentado y, como dije, creo que unos 17 puertorriqueños más, además de unos cuantos israelíes. Iban camino de Roma a Tel Aviv. Y para finalizar, el asunto de la menorá. La menorá la compramos con Raquel en un remate en una casa de lo que los judíos llamamos altezajn, que quiere decir cosas viejas, una casa de remate de cachivaches llamada Remate Zabaleta, en la calle 8 de octubre, esquina Centenario, al lado del extinto Jardín de la Mutual, donde se celebraba todos los años el carnaval de Montevideo con murgas y grupos de candombe. Un día voy caminando por la calle, camino a la ferretería. Yo vivía en la calle Abreu, a 3 cuadras de 8 de octubre, y tenía la ferretería en la calle Montecaseros y Juan Cabal. Un día voy caminando por ahí y yo, especialista en cosas viejas como mi abuelo,
que le encantaba ir a la feria de Tristán Narvaja a comprar cosas que solamente él entendía y amaba. Una vez lo acompañé, era otro abuelo el que descubrí en ese momento, no el abuelo hosco, el abuelo que no le hacía mucho caso a los nietos. En ese momento el tipo brillaba, tenía una sonrisa en la cara, era feliz, como se decía, estaba en su salsa. Bueno, un día caminando por ahí, veo una menorá, dos menorás, una de un tamaño así, una cosa descomunal, toda negra retinta. Cuando es el remate el viernes, era la primera y única vez que fui a un remate. Por supuesto que la menorá nos la llevamos por $100. Hasta el día de hoy está en mi casa y mi hija Maya la va a heredar algún día, por supuesto. Y la dejamos en agua y jabón unos 2-3 días. Como que nos olvidamos de ella. A los 2 días le empecé a pasar el jabón, el trapito, y el color negro desapareció para ser un bronce refulgente, brillante, una cosa espectacular. Y yo no me quería quedar con la historia esa, yo quería un poquito más. Quería saber de dónde venía. ¿Quién se desprende de un material tan preciado? Entonces llamé, no solemos hacer esto, pero bueno, está. Esa menorá estuvo en el año 91, la compré. Estuvo los últimos 30, 40 años metida dentro de un armario y se sacaba solamente cuando había apagón. O sea que volvió a las fuentes. Y tiene la particularidad, esa menorá, que es igual a la menorá del Arco de Tito, que después pasó a ser la menorá símbolo del Estado de Israel. Solamente que esta tiene un piso más, pero las diferencias prácticamente no existen. Entonces le pregunté y este hombre me dijo que esa menorá perteneció a una sinagoga de la ciudad de Rakovnik, en la antigua Checoslovaquia, ¿sí? Y que tiene más de 200 años de antigüedad. Era todo lo que él sabía. La trajo acá el último judío de la familia, y después la gente no entendía para qué. Y bueno, si se puede sacar unos pesos, la llevaron al remate, y no era exactamente el remate donde debieron haber llevado ese preciado elemento. Para terminar, dentro de los comentarios que recibí de los lectores, me quedó uno de mi gran amigo Saúl Schwarzberg, hoy radicado en España. Me llama llorando. Nunca lo había visto llorar, por supuesto. Y vía videoconferencia, gimoteando. ¿Qué te pasa? Acabo de terminar de leer el libro. Y yo me empecé a reír, interesado por la respuesta. Y me coronó con una frase que me conmovió también. ¿Cómo pudiste contar la historia de mi familia si yo nunca te la conté? Así que esto es prácticamente lo que me dice todo el mundo. No son historias inventadas, son historias de aquí, de allá, de acullá, de todos. Todos de una manera u otra se van a sentir identificados. Y para terminar, ¿qué me movió a escribir este libro? Es lo que dijo mi querido profesor Florio, profesor mío en segundo año de liceo, cuando él era director del instituto, pero no quería perder su verdadera vocación. Entonces había un profesor Iturralde, que por razones que yo desconozco, tuvo que dejar la cátedra, digamos. Entonces el profesor Florio distrajo su función de director y nos regaló toda su sapiencia en ese año. ¿Se acuerda? Sí, claro. Bueno,
Estábamos en el Día del Holocausto, que se celebra todos los años en todas las comunidades del mundo. Entonces, un amigo religioso de unos pocos años más que yo, que siempre tiene una sonrisa sempiterna en su rostro, siempre se está riendo, siempre está contando cuentos, siempre feliz, y lo vi con un rostro prácticamente enfurecido. Le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que me acaba de preguntar una adolescente, más que adolescente, 16, 17 años? ¿Qué es Treblinka? Lo había escuchado esa noche por primera vez en su vida. Un judío de origen ashkenazí que preguntaba, ¿qué es Treblinka? ¿Sí? Entonces, yo siempre quise escribir una novela sobre la Shoah, como escribí ayer en una nota que me hizo Semanario Hebreo. Mi primer libro, lo leí a los 11 años, Un saco de canicas de Yosef Iofo, y yo creo que he leído decenas, y siempre tengo un libro del Holocausto en mis manos. Entonces yo siempre quise aportar mi grano de arena a esta causa que día a día se va perdiendo, por razones obvias. ¿Quién va a creer semejante historia? Entonces, con los testimonios, lo hizo Spielberg con su película La lista de Schindler, y de vez en cuando siempre alguien está escribiendo una novela que ayuda a no apagar la llama. Entonces yo siempre digo que mi motor es que el mundo no se olvide de la tragedia de nuestro pueblo, y a raíz de lo que escuché esto de Treblinka, y mi obsesión, que mi pueblo no se olvide de su tragedia. Muchas gracias por su presencia. Queremos agradecer a todos nuevamente por estar aquí, acompañando a Alejandro y a ver salir a la luz a esta novela que refleja parte de nuestra historia como judíos y uruguayos.